Buenas chicos, gusto saludarlos. Vamos a empezar con el primer video del tema de disoluciones que corresponde a la guía número 2. Bien, empezamos en la página número 11, donde está la tercera parte del tema de disoluciones. El tema que voy a tratar en este video corresponde al efecto de la temperatura y la presión en la solubilidad. Vamos a tener dos escenarios. Vamos a tener la disolución de un sólido en un líquido y de un gas en un líquido. Estos dos factores son determinantes en la solubilidad, es decir, cuánto soluto se puede disolver en un disolvente. Bien, ¿cómo afecta estos dos factores, la temperatura y la presión, en estos dos sistemas? Bien, vamos a hablar del primero, de sólidos en líquidos. Sólidos en líquidos como cuáles, como la sal en agua, el azúcar en agua o cualquier tipo de soluto que esté en estado sólido. Bien, vamos a hablar de la temperatura. Y vamos a hablar de un factor que se trata mucho en física y en química, que se refiere a la proporcionalidad, directamente proporcional o inversamente proporcional. Esto es simplemente, cuando se dice directamente proporcional, sabemos que si un factor aumenta, el otro también aumenta. Y si se dice inversamente proporcional, si uno aumenta, el otro disminuye. Y si este aumenta, el otro disminuye. Esto significa inversamente proporcional. Y esto es directamente proporcional. Si uno aumenta o si el otro disminuye, lo hacen al mismo tiempo. Entonces, cuando estamos hablando de este factor de la temperatura, cuando un sólido se va a disolver en un líquido, se dice que la temperatura es directamente proporcional. ¿Qué significa? Que si aumenta la temperatura, aumenta la solubilidad. Eso es en el caso de los sólidos, porque en la mayoría hay algunas excepciones donde son algunos solutos, muy pocos de ellos son más solubles en temperaturas frías, pero la mayoría de los sólidos son, entre más calientes que el disolvente, el líquido, más soluto se puede disolver. Eso significa directamente proporcional. La presión, que es en el caso otro factor ambiental. En el caso de nosotros nos afecta la presión atmosférica. La presión atmosférica es ese peso que tenemos todos sobre nuestras cabezas, ejercido por el peso de la columna de gases que hay de aquí hasta el final de la atmósfera. Y en el caso de la temperatura ambiente, dependiendo de las altitudes, las presiones van aumentando o descendiendo. Y si vamos al fondo del mar, pues esas presiones van aumentando. No sé, tal vez el efecto que han sentido alguna vez cuando nos sumergimos en una piscina, nos quedamos un momento sumergidos en el fondo, sentimos una presión en el cuerpo. Esa presión pues es el peso del agua. Unido ya a la presión atmosférica, además del peso del agua, eso nos hace presión. Pues ese es un factor que influye en la solubilidad. Pero en el sistema de sólidos en líquidos, la presión no es influyente. Es decir, qué tan alta o qué tan baja sea la presión cuando estoy disolviendo sólidos en líquidos no influye mucho en la solubilidad. Pero ¿qué pasa acá en este otro sistema, en este otro escenario? Cuando yo voy a disolver un gas en un líquido, ¿qué ejemplos de esto tenemos en nuestra vida cotidiana de gases en líquidos? Bueno, las bebidas gaseosas, se les diluye dióxido de carbono en los diferentes disoluciones. Así se generan las diferentes bebidas, las bebidas alcohólicas espumosas, como los vinos, por ejemplo, como la champaña, las bebidas gaseosas normales, como la Coca-Cola, entre otras marcas. Ese es un ejemplo de disoluciones de gases en líquidos. Pero en la naturaleza también existen disoluciones de gases en líquidos, como por ejemplo el oxígeno disuelto en las aguas naturales, que es importantísimo obviamente para que los animales acuáticos, los peces y entre muchos otros, respiren. Bien, entonces los gases se diluyen en los líquidos, pero la temperatura y la presión son muy influyentes en este sistema. Entonces ahora, ¿cómo influye esto? Bien, esto depende de la energía cinética. Recuérdense que la energía cinética es la energía del movimiento. Entre más se mueven las partículas, más es su energía. Pues cuando un gas está disuelto en un líquido, cuando aumenta la temperatura, existe mucha energía cinética. Las partículas comienzan a moverse más rápidamente. Esto hace que los gases que están disueltos en los líquidos obligatoriamente tengan a tender a pasar a la fase de vapor, a salirse rápidamente del líquido. Y esto lo vemos claramente cuando yo abro una bebida gaseosa y la dejo destapada o mal cerrada a temperatura ambiente, caliente. Rápidamente ustedes ven cómo burbujea y al poco tiempo ya no tiene gas.
Esto pasa también en las aguas naturales. Si yo comparo las aguas frías, por ejemplo de los polos, a las aguas calientes de los trópicos, la cantidad de oxígeno que está disuelto en las aguas frías es mucho mayor. Es por eso que los animales, que dependen obviamente del oxígeno disuelto en las aguas naturales, pues busquen las aguas más profundas, que están más frías obviamente, o busquen las corrientes frías que vienen de los polos. Es por eso que los barcos siguen esas corrientes y es porque ahí vienen los peces, ¿ok? En esas corrientes frías. Bien, entonces, cuando hablamos entonces de la temperatura, cuando estamos hablando del sistema gases en líquidos, como el oxígeno en el agua, estamos hablando de que es inversamente proporcional. ¿Qué significa inversamente proporcional? Que si la temperatura del líquido o del sistema sube, pues la solubilidad va a descender. Contrario sería, si la temperatura baja, entonces, ¿qué va a pasar con la solubilidad? Aumenta. Entonces, por eso se dice inversamente proporcional. Estas van a subir y bajar dependiendo de cómo se altere el sistema. Bien, y la presión que antes había mencionado no influía en sólidos en líquidos, en el caso de los gases en líquidos, es sumamente importante. Entre mayor presión, mayor es la cantidad de gases disueltos. Lo podemos ver también en un sistema práctico que tenemos en la vida cotidiana, como lo es una bebida gaseosa. Ustedes han visto que todas las bebidas gaseosas, cuando las compramos, antes de abrirlas tienen un sello de seguridad que está sujeto con como con una tirita, Cuando nosotros abrimos, suena un sonido. Ese sonido, que es gas, obviamente, es el gas que está entre el líquido y la tapa. Ese gas está haciendo presión para que el gas que sí está disuelto en el líquido permanezca disuelto. En el momento que quitamos el sello de seguridad, por más que apretemos esa tapa, el gas va a continuar saliendo hasta un punto en que el líquido se va a quedar sin gas y no nos bebemos la bebida inmediatamente. Entonces, la presión hace que los gases permanezcan más disueltos en los líquidos. Y es por esa razón también que en las aguas naturales, es en el fondo, aparte de ser frío, el peso de toda esa columna de toneladas de agua hace que la proporción de oxígeno en los fondos marinos, en los fondos de los lagos muy profundos, sea mayor. Y por eso la cantidad de vida marina que hay está en mayor cantidad distribuida en la parte del agua. Entonces, entre mayor presión, mayor cantidad de oxígeno o mayor cantidad de gases disueltos. Por eso se dice que la presión es directamente proporcional a la solubilidad. Eso significa que si aumenta la presión, aumenta la solubilidad. Si disminuye la presión, disminuye la solubilidad. Eso es el tema de temperatura y presión en la solubilidad.